Y hablando de astros, estas antenas de un observatorio astronómico, que sirven para estudiar las emisiones de radio de las estrellas y galaxias, le deben mucho a nuestra curva. Pero no solo estas antenas dedicadas a la astronomía. Estas otras, que nos permiten hablar por teléfono o ver la televisión vía satélite, también son hijas de la parábola. Por algo se llaman parabólicas. En efecto, si diésemos un corte transversal a una de estas antenas, la curva que se nos forma es una parábola. ¿Es casualidad este fenómeno? Por supuesto que no. La parábola tiene esta exótica propiedad. Si un haz de rayos paralelos al eje rebotan en la parte interior de la superficie parabólica, se reflejan todos en un mismo punto, en el foco. Esto explica la forma de los radiotelescopios o de las antenas de comunicación. Por muy pequeña que sea la señal recibida, al converger todas las recibidas por la superficie en un solo punto, se amplía miles e incluso millones de veces. Por el contrario, si hacemos rebotar rayos luminosos desde el foco sobre la curva, los rayos rebotados son todos paralelos, es decir, todos tienen la misma dirección. Por eso, los faros de los coches, las viejas estufas eléctricas o las linternas tienen forma parabólica, en la que el punto emisor de luz o calor está situado en el foco. Todos estos objetos se obtienen al hacer girar una parábola sobre su eje. En matemáticas se llaman paraboloides de revolución. ¿Cómo se construyen las parábolas? Utilizamos una trama formada por circunferencias concéntricas cuyo centro será el foco y por rectas paralelas a la directriz. El vértice es el primer punto marcado, equidista del foco y de la directriz. Buscamos los puntos de corte de las rectas y de las circunferencias que se van alejando una unidad respectivamente de la directriz y del foco. Estamos en una central térmica. Estas enormes torres llaman inevitablemente nuestra atención por su extraña forma. Miremos su perfil. Corresponde a la última de las cónicas investigada por Apolonio de Pérgamo. Es una hipérbola. Si colocamos una lámpara en esta posición, de modo que la luz se proyecte tanto por arriba como por abajo de la pantalla, en la pared se nos forman las dos ramas de una hipérbola. Veamos cómo se construye. Utilizamos una trama de circunferencias concéntricas. Sus centros serán los focos de la hipérbola. Los primeros puntos son los vértices. Están en la recta que une los dos focos. Los siguientes puntos están en la intersección de las circunferencias que se alejan una unidad de cada uno de sus respectivos centros. Según nos alejamos del centro, las ramas de la hipérbola se aproximan cada vez más a estas rectas, aunque nunca llegarán a cortarlas. Estas rectas son las asíntotas de la hipérbola. Las asíntotas nos brindan la explicación de por qué una carga eléctrica lanzada sobre otra del mismo signo describe una órbita hiperbólica. Dos cargas eléctricas del mismo signo se repelen y esta fuerza de repulsión es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Cuando la carga en movimiento está lejos, la repulsión es débil. Su trayectoria se asemeja a una recta. Pero cuando se va acercando, la fuerza de repulsión aumenta rápidamente, curvando la trayectoria hasta trazar una rama de hipérbola. Al alejarse, la trayectoria se vuelve a aproximar a una recta, a la asíntota de la hipérbola. ¿Qué extraña propiedad tiene esta curva para que aparezca en situaciones tan distintas? Como la elipse, tiene dos focos. Recordemos que en el caso de la elipse, la suma de las distancias de cualquier punto a cada uno de los focos era constante. En la hipérbola sucede algo parecido, pero no es la suma, sino la diferencia de las distancias la que permanece constante en todos los puntos de la curva.
A lo largo del programa hemos visto que estas curvas han contribuido de manera notable y en muchos aspectos al progreso de la humanidad. Sin su conocimiento, el hombre no habría pisado la Luna, ni enviado naves a Júpiter, y lo que es más grave, ni siquiera podría explicarse el movimiento de los planetas en el sistema solar. Sin embargo, una inquietante pregunta sigue flotando en el ambiente. ¿Qué llevó hace más de 2000 años a Apolonio, Arquímedes y otros sabios griegos a dedicar una parte muy importante de su vida al estudio de estas curvas? ¿Realmente fue solo el placer intelectual ante objetos abstractos tan exóticos? Seguramente nunca lo sabremos, pero eso no impide que les estemos profundamente agradecidos.